Buenas tardes. El tema a tratar hoy día es sobre tromboembolia pulmonar. Recuerden que la tromboembolia pulmonar forma parte de un grupo de enfermedades que se denominan enfermedades venosas tromboembólicas y es común y muchas veces la morbimortalidad puede ser alta. En realidad, vamos a ver más adelante, la presentación clínica a veces es inespecífica. He ahí la necesidad de saber bien cuándo vamos a sospechar de un paciente que hace una tromboembolia pulmonar, ¿no? Para hacer un diagnóstico rápido y poder brindarle un tratamiento oportuno y con ello disminuir lo que es la morbimortalidad. Dentro de lo que es la tabla de contenidos vamos a tener lo que es la definición, la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, qué exámenes auxiliares, el diagnóstico diferencial y el tratamiento específico. La tromboembolia pulmonar va a ser, la definición es cuando va a presentarse una obstrucción de la arteria pulmonar por un trombo, ¿no? Que puede originarse en cualquiera de sus ramas. Obviamente puede ser aguda, subaguda o crónica. Nosotros aquí en este capítulo vamos a tratar lo que es la tromboembolia pulmonar aguda. Y la definición también se puede dar por el grado de extensión. Ahora, respecto a las patologías, el TEP subagudo, pues es el que se produce en días o incluso semanas, ¿no? Y ya el tromboembolismo crónico es aquel que deja como algo permanente y ya deja otras manifestaciones importantes como es la hipertensión pulmonar crónica. Ahora, también es importante ver lo que es la definición en lo cual se basa en lo que es extensión de la tromboembolia pulmonar. Comúnmente se habla de lo que es el T masivo o submasivo. Actualmente la última guía clínica, que es de la Sociedad Europea de Cardiología, lo que vamos a hablar son pacientes de acuerdo al riesgo, ¿no? De alto riesgo o de riesgo intermedio, de bajo riesgo. Sobre todo porque vamos a ver aquí la parte hemodinámica y eso nos va a ayudar a poder diferenciar. Como vemos, la incidencia en muchos países se ha incrementado, en Estados Unidos, en Austria, en España. Quizás porque hay más herramientas diagnósticas, se hace un mejor diagnóstico, pero lo interesante es que lo que es mortalidad sí se ha disminuido significativamente, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos un diagnóstico oportuno, lo que vamos a hacer es disminuir enormemente la morbimortalidad. En ese caso, lo que es mortalidad. Vean cómo China ha disminuido de manera casi al 50% la mortalidad, ¿no? Es algo importante. Casi la mayoría de países han disminuido la mortalidad de sus. Van a existir muchos factores de riesgo para que se produzca esta patología. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener algunos que son de tipo adquiridos y otros que son inherentes al paciente. Vamos a tener algunos pacientes que tienen algunas trombofilias, ¿no? Que tienen mayor riesgo. También vamos a tener algunos con factores adquiridos, ¿no? Como son los pacientes que, por ejemplo, han tenido una cirugía reciente o algún tipo de traumatismo, que están inmovilizados, que están con algún tipo de neoplasia activa, pacientes obesos que fuman, ¿no? También van a estar como parte de los pacientes como factores de riesgo, ¿no? Importante, pacientes con fractura de miembros inferiores de huesos largos, en el contexto de politrauma, no se olviden, o pacientes que ya han tenido enfermedad tromboembólica previa. Respecto a lo que es fisiopatología en el caso de tromboembolia pulmonar, una de las causas que trae mayor mortalidad es lo que es la disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, dependiendo de la extensión y del riesgo, el paciente lo que va a presentar es una poscarga del ventrículo derecho incrementada. Esto va a generar una dilatación del ventrículo derecho, va a haber una activación neurohormonal, una inflamación miocárdica. Al final lo que va a generar es que aumenten las demandas de oxígeno a nivel del ventrículo derecho y que haya una isquemia del ventrículo derecho, lo cual va a disminuir su contractilidad. Cuando el gasto disminuye a nivel del ventrículo derecho, se va a producir una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo
y se va a producir un gasto cardíaco bajo. Ya con eso la presión sistémica va a disminuir, obviamente la perfusión coronaria del ventrículo derecho va a disminuir y al final se va a hacer un círculo vicioso, ¿no? Va a disminuir la cantidad de oxígeno también que le llega al ventrículo derecho. Muchos pacientes van a hacer un shock cardiogénico y si eso no es tratado a tiempo, el paciente lo que va a hacer es fallecer. Dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, la más frecuente va a ser la disnea, el reposo con esfuerzo, seguido de lo que es el dolor pleurítico. También el paciente puede tener lo que es signos de trombosis venosa profunda, ¿no? Dolor o hinchazón en las pantorrillas o muslo. También pueden presentar tos los pacientes. Ya ortopnia, algunos sibilantes, en menor cantidad lo que es la hemoptisis, ¿no? Uno de los signos menos frecuentes y el más frecuente es la disnea. Entonces, cuando el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, es ver qué paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, ¿no? Obviamente, si el paciente ingresa en arresto cardíaco, pues necesita ir al algoritmo de lo que es reanimación cardiopulmonar. Ahora, puede ser que el paciente lo que tenga es un shock obstructivo, ¿no? Significa que el paciente va a tener una presión sistólica por debajo de 90 y va a requerir vasopresores para poder mejorar la presión sistólica. Y además el paciente va a tener una hipoperfusión de órganos que se van a ver reflejados en algunos parámetros, como es que el paciente tenga alteración del estado sensorio, frialdad distal, oliguria o anuria, o que incremente el lactato. Ahora, lo que puede haber también es una hipotensión persistente en la cual el paciente tenga una presión sistólica por debajo de 90, o una caída de más de 40 milímetros de mercurio sobre la basal del paciente, ¿no? Esto que se produzca por más de 15 minutos y que no sea causada por otro tipo de patología. Ahí vamos a estar hablando de un paciente con tromboembolia pulmonar más inestabilidad hemodinámica. Cuando vamos a solicitar algunos exámenes al paciente, vamos a tener que solicitarlos de rutina, el hemograma, un bioquímico. Ya vamos a ver más adelante que en los pacientes de bajo riesgo sí va a haber utilidad de lo que es el dímero D, ¿no? Pero básicamente como valor predictivo negativo. No nos sirve mucho para el paciente que tiene un riesgo intermedio o una probabilidad intermedia o alta, en la cual básicamente su utilidad es casi nula. Recuerden que hay muchas patologías que elevan el dímero D. Tenemos el paciente que está en shock, el paciente que está séptico. Entonces necesitamos saber bien a qué pacientes les vamos a solicitar el dímero D. Aparte vamos a pedir algunos biomarcadores cardíacos, enzimas cardíacas, ProBNP, para buscar que el paciente no esté haciendo una disfunción ventricular, ¿no? Que es una de las cosas que les he dicho que es lo que más va a causar morbimortalidad en el paciente. Definitivamente un análisis de gases arteriales para ver cómo está la oxigenación, cómo está el shunt, que nos va a ayudar a determinar también ante qué tipo de pacientes nos enfrentamos. Respecto al dímero D, es importante que ustedes conozcan algunos falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Dentro de los falsos positivos van a estar ya cuando el paciente tiene mayor de 70 años, el embarazo, si el paciente tiene una neoplasia o ha tenido un procedimiento quirúrgico previo, las enfermedades hepáticas, algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, algunas infecciones y si el paciente ha presentado un trauma. En este caso, el valor de dímero D va a estar positivo sin necesariamente tratarse de un paciente con una tromboembolia, ¿no? Los falsos negativos también, cuando el paciente tiene más de 5 días, cuando son, digamos, una tromboembolia subsegmentaria, ya también puede ser que se presente, o el paciente que tiene hiperlipidemia también. Ahora, una de las cosas que yo les quería mencionar acá es que en la guía, por ejemplo, nos menciona lo que es el valor de corte del dímero D. Como saben, está recomendado que el paciente que tiene mayor de 50 años se calcule o sea un dímero D corregido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene por encima de 50 años, se multiplica por 10 para calcular el valor del dímero D. Es decir, si un paciente de 60 años pasa el valor de corte que es de 500, en realidad su valor de corte para ese paciente tendría que ser 600, ¿no? La edad por 10, para que no tengamos el problema de falsos positivos. Otro examen importante en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar es el electrocardiograma de 12 derivadas, ¿no?
Existe un EKG score que significa para determinar lo que es la severidad de la tromboembolia pulmonar. Sobre todo aquí el estudio es hecho en pacientes hemodinámicamente estables, ¿no? Para ver qué paciente puede tener probabilidad de lo que es una falla de ventrículo derecho o una disfunción. Como ven, acá hay muchos ítems. Está la taquicardia, que se produzca un bloqueo completo de rama derecha, un bloqueo incompleto, las ondas T invertidas en algunas derivadas, ¿no? Que se van a ir valorando. El patrón, ¿no? S1, Q3, T3 también. Entonces es importante, digamos, calcular este score porque nos va a dar cierta precisión respecto al si el paciente tiene una probabilidad de que está haciendo una disfunción de ventrículo derecho. En el estudio que se realizó, se determinó que cuando este valor pasa por encima de 9, tiene una sensibilidad del 58% y una especificidad del 92% de que el paciente esté haciendo una disfunción de ventrículo derecho. Del mismo modo, también cuando el paciente no tiene ningún punto, es indicativo de que nos excluye la disfunción de ventrículo derecho, con una sensibilidad del 99%, pero una baja especificidad. Entonces es importante conocer igual este score EKG para poder determinar sobre todo la posibilidad de una disfunción de ventrículo derecho. Cuando evaluamos el presente electrocardiograma mostrado en la imagen, algo que nos llama la atención va a ser, por un lado, la taquicardia sinusal que se va a producir, que está a 126. Después de eso van a haber algunas alteraciones de la onda T. Miren, cuando ustedes se van en el complejo 3, vamos a tener también un patrón, el patrón de Maginn-White o el patrón S1Q3T3, ¿no? Que consiste en que se va a presentar una onda S en la derivada 1, que la va a tener aquí, una onda Q en la derivada 3 y una onda T negativa en la derivada 3, ¿no? Entonces esto, como han visto, también es parte de la puntuación de lo que es el EKG scoring. Entonces nos va a ayudar a ver si el paciente tiene sospecha de disfunción de ventrículo derecho. Respecto a los exámenes de imagenología, tenemos a la radiografía de tórax, que en gran porcentaje va a estar normal. ¿Ya? A veces se presentan algunos signos patognomónicos, como es la joroba de Hampton, que consiste en una opacidad en forma de joroba con la base pegada hacia la zona pleural, ¿no? Que no es frecuente, es raro, pero nos hace, si lo encontramos, hay alta sospecha de que pueda ser una tromboembolia pulmonar. Y el signo de Westermarck también, que es un corte brusco de los vasos pulmonares, que refleja una hipoperfusión distal, ¿no? Entonces, si las encontramos, se pueden considerar como signos, ¿no? De TEP, aunque es raro. Lo habitual y lo más frecuente es encontrar una radiografía de tórax normal. Otro de los estudios imagenológicos va a ser la angiotomografía pulmonar, que es el examen, digamos, de primera línea. Los pacientes con sospecha moderada o alta de TEP. En los pacientes va a tener es un examen que tiene una sensibilidad y especificidad alta, por lo cual su importancia es de fácil acceso en muchos centros. Digamos, tiene muy bajo porcentaje de ser no concluyente, lo cual nos ayuda bastante. ¿No? Se tiene que administrar contraste para poder hacer este estudio, ¿no? Entonces siempre hay que ver también cómo están los valores de la función renal en el paciente. Habitualmente lo que se solicita es que los cortes sean de menos de 2.5 milímetros, ¿no? Para tener una adecuada reconstrucción. Si bien es cierto, a veces hay algunos defectos de llenado subsegmentarios que no se ven, pero son en bajo porcentaje. Entonces es un examen muy útil, como les vuelvo a repetir, en los pacientes que tienen una probabilidad moderada o una probabilidad alta. El uso de la ecocardiografía también va a ser importante en el contexto de un paciente con tromboembolia pulmonar. Hay que recordar que más o menos un 30-40% de los pacientes pueden presentar algunas anomalías ecocardiográficas, sobre todo de aumento de las presiones de llenado del ventrículo derecho, ¿no? Pueden presentar un aumento del diámetro del ventrículo derecho, que haya una disfunción sistólica del ventrículo derecho, puede haber regurgitación tricuspidia
o un defecto en la pared, una disminución, ¿no?, del movimiento a nivel de la pared septal. El signo de McConnell también se puede presentar. Ahora, es importante también que sobre todo cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, el uso de la ecocardiografía nos puede ayudar bastante, ¿no? Si tenemos paciente que tiene signos de disfunción ventricular derecha, hemodinámicamente inestable, o en muchos casos se puede ver incluso el trombo, pues nos sirve para hacer un tratamiento inmediato como es la trombolisis, ¿no? Entonces, básicamente todos los pacientes tienen que tener una ecocardiografía, sobre todo para establecer bien el riesgo, ya que si hay disfunción de ventrículo derecho, definitivamente estamos ante un paciente de cuidado. La angiografía pulmonar es considerado como el gold estándar, sin embargo, es un estudio invasivo que puede tener muchos efectos adversos, por lo tanto, realmente se reserva solamente para un grupo de pacientes, y también debemos recordar que no todos los centros tienen disponibilidad de una unidad de radiología intervencionista para poder hacer una angiografía pulmonar, ¿no? Entonces, ya en muchos estudios se ha determinado que la angiotomografía nos es de bastante ayuda, y como les vuelvo a repetir, es el examen de elección en el paciente, sobre todo que esté hemodinámicamente estable. Respecto a los scores predictivos diagnósticos, vamos a tener el score de Ginebra y el score de Wells, que nos van a ayudar a determinar la probabilidad de que pueda ser el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar, y con lo cual nosotros vamos a poder ayudarnos para que el paciente se haga ciertos exámenes diagnósticos, ¿no? Van a ver que van a haber varios ítems. En el score de Ginebra tenemos la versión simplificada, la versión original. Hay algunos ítems que se parecen entre ambos. En la probabilidad clínica, en el paciente, en la versión simplificada, vamos a tener cuando, por ejemplo, la tromboembolia es probable y no probable. No probable para el score de Ginebra es mayor o igual a 3. Obviamente un paciente con una escala probable habitualmente va a necesitar un estudio angiotomográfico. En el score de Wells, el modificado es cuando el score es mayor o igual a 2. Este paciente ya no se va a beneficiar, por ejemplo, del uso de dímero D, ¿no? Los ítems para el score de Wells son simples: es si hay clínica de trombosis venosa, frecuencia cardíaca más de 100, si ha habido alguna cirugía reciente o el paciente ha estado inmovilizado, enfermedad previa tromboembólica, hemoptisis, si el paciente tiene algún cáncer activo, o que no haya ningún diagnóstico alternativo que sea, digamos, más consistente, ¿no? Ahora, la versión simplificada me parece que nos beneficia que esto que es diagnóstico alternativo, que es a veces un poco subjetivo, solamente se puntúa en 1, ¿no? Entonces, por ahí que valdría la pena usar la versión simplificada. Ahora, una cosa importante también es la probabilidad, ¿no? Tanto para los dos scores aproximadamente, cuando la probabilidad es baja, solamente hasta un 12% pueden tener el tromboembolia, ¿no? En cambio, ya cuando es alta, hasta un 30%. De ahí la importancia de realizar estos scores. Ahora, para definir severidad tenemos un score que es el score de severidad de tromboembolia pulmonar, en su versión original y en la versión simplificada. Lo cierto es que cuando el paciente tiene una puntuación clase 3 mayor o igual a 86 puntos, el riesgo se va haciendo moderado, ¿no? Obviamente un PESI de 5 pues tiene mayor riesgo. Como van a ver en el algoritmo que vamos a mencionar más adelante, nos van a ayudar para determinar los pacientes que están con riesgo intermedio, para ver a qué pacientes se les puede ofrecer algún otro tipo de terapia. Respecto a lo que es la severidad y el riesgo de muerte temprana, vamos a ver que vamos a dividirlo en la probabilidad de riesgo de mortalidad en alto, intermedio y bajo. Ahora, el intermedio, va a haber un intermedio alto y un intermedio bajo. Definitivamente, cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, que ya le hemos descrito anteriormente, es un paciente de alto riesgo. No son pacientes que van a necesitar una terapia más agresiva como la trombolisis. Ahora, si el paciente tiene un riesgo intermedio alto, habitualmente es cuando tiene parámetros clínicos de severidad. En este caso, pues, es un paciente que tiene un PESI 3 a 5, o que el paciente tenga disfunción del ventrículo derecho, sea por ecocardiografía,
y aparte tenga elevado las enzimas cardíacas, ¿no? Los dos. Cuando el paciente tiene un riesgo intermedio bajo, sí tiene un score clínico alto, pero no tiene, solamente tiene uno de los dos indicadores, ¿no? Puede ser disfunción ventrículo derecho por ecocardiografía o angiotomografía, o las enzimas cardíacas positivas. Y si el paciente tiene todos estos negativos, el riesgo es bajo, ¿no? De ahí la importancia de estratificar el riesgo. Bueno, vamos a tener dos escenarios, ¿no? El primero de los escenarios es un paciente que tiene sospecha de tromboembolia pulmonar, pero que está hemodinámicamente estable. Entonces, en ese paciente lo que vamos a hacer el estudio clínico, las manifestaciones clínicas, como el paciente le vamos a calcular su score de Ginebra, de Wells, y de acuerdo a eso vamos a determinar qué tipo de examen vamos a pedir. Si el paciente tiene una probabilidad clínica baja o intermedia, o si es que estamos haciendo en la versión simplificada no probable de TEP, se le solicita un dímero D. Si este dímero D es negativo, pues se excluye el diagnóstico, ¿no? Ahí la utilidad del dímero D. Recuerden que ya les dije que en los pacientes mayores de 50 años hay que tomar el valor de corte, que es la edad por 10, ¿no? O sea, para un 60 años 600, para 70 años 700 y así sucesivamente. Si el valor es positivo, hay que pedir una angiotomografía. Todavía, o sea, no podemos excluir el diagnóstico. Si la angiotomografía no hay signos imagenológicos de tromboembolia pulmonar, pues se descarta. Y si es que hay signos, pues se da tratamiento. En este caso, como ya voy a explicar, la anticoagulación, ¿no? Que es el tratamiento de elección. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente estable, pero tiene una probabilidad alta o probable, ya no se le pide dímero D. Aquí simplemente se le hace la angiotomografía y se valora, ¿no? Si es que el paciente no tiene ningún signo, pues habitualmente lo que se hace es no dar tratamiento, ¿no? Y ya si está confirmado, se procede a dar el tratamiento. Y hay que investigar otras causas. Una de las ventajas que tiene la angiotomografía es que nos puede dar diagnósticos alternativos. ¿Qué quiere decir? Bueno, no es TEP, pero nos dimos cuenta que tiene una atelectasia, tiene derrame pleural, tiene una consolidación, tiene un tumor. Entonces, también en esa parte nos va a ayudar la angiotomografía. El otro escenario que vamos a tener es el paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar, pero que está hemodinámicamente inestable. Aquí sí, uno de los exámenes que vamos a hacer al costado del paciente es la ecocardiografía transtorácica. Y si hay disfunción de ventrículo derecho, pues vamos a tener dos escenarios. Por un lado, vamos a tener que el paciente va a tener la posibilidad de hacerse una angiotomografía inmediatamente. Si no hay la posibilidad de hacerlo, no sé, sea porque en el lugar donde estamos no hay, o porque la sala de tomografía está muy lejos y el paciente está inestable, pues se puede tratar como se trata de la tromboembolia pulmonar de alto riesgo, ¿no? Con que el tratamiento sería la trombolisis con alteplasa, que es lo que tenemos en nuestro medio hospitalario. Si es que hubiese, se le hace, y bueno, ¿no? Si es que el paciente sale positivo, pues obviamente tiene que hacerse el tratamiento de elección, y si sale negativo hay que buscar otras causas de shock. Ahora, si de inicio el paciente no tiene disfunción de ventrículo derecho y tiene inestabilidad hemodinámica, hay que buscar otras causas de shock, ¿no? De hecho, la ecocardiografía nos va a poder ayudar a determinar otras causas de shock en el contexto del paciente que ingresa a la emergencia. Como mencionamos, el paciente que presenta tromboembolia pulmonar tiene un cuadro clínico a veces muy inespecífico. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial tenemos que considerar algunas patologías y va a depender qué cosa es lo que prima como manifestación en el paciente. Entonces, si estamos ante un paciente, por ejemplo, que presenta inestabilidad hemodinámica, o sea, está en shock, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de shock, el cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo. Si el paciente también puede ser que esté presentando un síndrome coronario agudo, un síndrome aórtico agudo, un taponamiento cardíaco, ¿no? Ahora, si el paciente hace disnea súbita, que es otro de las manifestaciones clínicas en el paciente con TEP, puede ser que esté haciendo un asma aguda, exacerbada, un neumotórax,
Ya cuando el neumotórax se hace como neumotórax a tensión, obviamente el paciente va a presentar inestabilidad hemodinámica, o un edema agudo de pulmón, ¿no? Con disnea súbita, también entra dentro del diagnóstico diferencial. Dentro del tratamiento, vamos a tener que, primero, como ya les he explicado, tiene que ser el ABC, ¿no? Tenemos que hacer un soporte hemodinámico, que sería cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Qué quiere decir? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, es cierto, ¿no? Va a ir de primera elección lo que es la trombolisis sistémica con alteplasa, pero tenemos que hacer de repente el uso de fluidos, el uso de vasoactivos, mientras el paciente se compensa, ¿no? Porque obviamente si está en shock hay que tratar la causa del shock. Por eso va a ser importante valorar si el paciente está con inestabilidad hemodinámica. Otro de los puntos es el soporte oxigenatorio y ventilatorio. Quiere decir que cuando el paciente ingresa tenemos que ver si va a ser usuario de oxigenoterapia convencional o va a necesitar algún tipo de soporte ventilatorio como la ventilación mecánica, de acuerdo a la severidad del cuadro del paciente. Entonces tenemos que precozmente tratar y estabilizar al paciente a la par de que se va efectuando un tratamiento definitivo, ¿no? En este caso, como les estoy explicando, si el paciente está hemodinámicamente inestable, definitivamente va a ir a lo que es trombolisis sistémica. No, recuerden que también los pacientes pues, con TEP van a tener hipoxemia, sobre todo a medida que la tromboembolia sea más severa, ¿no? Entonces, definitivamente importante administrarles oxigenoterapia. O existen algunos puntos intermedios como son la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Y entonces también se le puede usar estos dispositivos en el paciente, ¿no? Ahora, respecto al tratamiento como tal, ya digamos definitivo, no vamos a tener, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, lo que vamos a hacer es administrar una terapia trombolítica, hacer una trombolisis, ¿no? Como les comenté, el medicamento que utilizamos es la alteplasa. Utilizamos en una dosis de 100 miligramos durante 2 horas, que es la forma de administración, ¿no? Más común. Existen otros, pero que nosotros no tenemos, ¿no? Como es el tenecteplasa, no tenemos. Entonces más experiencia tenemos con el uso de alteplasa. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado si el paciente tiene algunos contraindicaciones absolutas para la fibrinolisis, ¿no? Por ejemplo, absolutas tenemos que el paciente tenga historia de un ACV hemorrágico, que haya tenido un ACV isquémico en los 6 meses previos, que tenga una neoplasia del sistema nervioso central, que en las 3 semanas previas a su ingreso haya presentado un trauma mayor, una cirugía o un TEC, ¿no? Que tenga un sangrado activo también. En ese caso se va a tener que o sea, buscar otras alternativas porque el paciente tiene contraindicación absoluta para la trombolisis. Ahora, de todas maneras, hay algunas contraindicaciones relativas que hay que valorar riesgo-beneficio. Por ejemplo, si el gestante en el primer semana posparto, si ha tenido punciones en sitios no compresibles, hipertensión refractaria, falla enfermedad hepática, endocarditis o una úlcera péptica, ¿no? Pero es como les vuelvo a repetir, esto va a ser relativo, ¿no? Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable, lo que sí se va a proceder a hacer es la anticoagulación. Como primera elección tenemos las heparinas de bajo peso molecular. En este caso nosotros usamos la enoxaparina, en el cual la dosis va a ser 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas, la dosis que se le va a administrar a los pacientes. Hay que tener mucho cuidado si el paciente tiene una depuración de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. De repente se puede utilizar algún otro tipo de heparina como la no fraccionada, ¿ya? Pero siempre hay que tener la consideración, ¿ya?
Ya posteriormente se le puede pasar pues a warfarina, antagonista de la vitamina K, o también los nuevos anticoagulantes dependiendo del paciente. Y por último, tenemos algunas terapias alternativas. Básicamente las terapias alternativas se van a usar cuando el paciente tiene contraindicación absoluta para la anticoagulación o contraindicación absoluta para la trombolisis. En ese caso se van a tener que hacer procedimientos endovasculares para tratar de hacer una embolectomía quirúrgica dirigida con catéter a través de una incisión percutánea. Y en algunos casos la colocación de un filtro de vena cava, ¿no? En los cuales hay contraindicación absoluta en la anticoagulación. También se puede colocar, igual el nivel de evidencia es bajo, no tiene un nivel de evidencia 2A, categoría C, entonces en realidad, como les vuelvo a repetir, la piedra angular va a ser, por un lado, la anticoagulación con heparinas no fraccionadas, con heparinas de bajo peso molecular, y en un segundo punto, la trombolisis cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Con alteplasa, a la dosis que ya se les ha mencionado. Aquí tenemos un resumen, ¿no? Paciente con sospecha de TEP, hay que anticoagular. Si está inestable, se procede a hacer reperfusión con trombolisis sistémica con el uso de alteplasa. Si no está inestable, recuerden que les dije que teníamos que ver si tiene un riesgo intermedio alto o bajo. Si tiene un riesgo intermedio bajo, se hospitaliza. Si tiene un riesgo intermedio alto, o sea que tenga troponinas positivas y una ecocardiografía en la cual hay disfunción de ventrículo derecho, hay que monitorizar y considerar la terapia de reperfusión, ¿no? Ya dependiendo de la evaluación del paciente. Si el paciente es de bajo riesgo, en realidad podría ser tratado de forma ambulatoria, pero dependiendo del seguimiento que se le pueda hacer al paciente, ¿no? Si es que puede ser de esta forma, sí, el paciente puede irse con heparinas de bajo peso molecular subcutáneo para que se aplique en casa, y posteriormente ya se le cita por consultorio para empezar lo que es la anticoagulación. Entonces sí es importante también valorar en estos pacientes de bajo riesgo que puedan irse a casa precozmente.